Universidad del Cauca, es magíster en Territorio, Conflicto y Cultura de la Universidad del Tolima y es un profesor de hace muchos años del programa de Ciencia Política de la Universidad del Tolima, entre otros, porque entiendo que también trabaja con los programas de licenciatura en Ciencias Sociales y Sociología de la Universidad del Tolima. Y Giovanni ha tenido a bien preparar una exposición el día de hoy para que dialoguemos acerca de la cuestión del poder en Weber. Giovanni me ha manifestado que le interesa realizar una presentación de carácter magistral, seguida por una conversación en torno a nuestras preguntas y a nuestras inquietudes, en torno a lo que Weber nos aporta para comprender las distintas manifestaciones del poder en escenarios políticos ligados al Estado y sus manifestaciones institucionales. Yo quiero recordarles y también recordarle al profesor Giovanni que nuestro propósito con esta actividad no es otro que el de ir nutriendo, hay una cantidad de ruido acá, perdón, el de ir nutriendo una perspectiva teórica en torno al poder que nos permita acceder a las maneras en que ese poder se manifiesta a través de los discursos en diferentes ámbitos de la investigación social. Esos ámbitos de la investigación social obviamente están determinados por nuestros intereses como investigadores e investigadoras de información, pero abarcan cuestiones diversas, tales como las cuestiones relacionadas con el género, los medios de información, las políticas públicas, el discurso del desarrollo, el discurso ambiental, la cuestión de la familia, la cuestión de la iglesia, y en general ámbitos en los que el poder social circula y se manifiesta siempre de manera asimétrica, siempre de manera desigual, y a los cuales podemos acceder a través del análisis crítico del discurso. Entonces, reitero, la idea es que los autores y eventualmente las autoras que trabajemos en este seminario nos sirvan para nutrir nuestros puntos de vista teóricos y políticos a la hora de hacer el análisis de esa dimensión discursiva del poder y de la dominación. De allí la importancia de un autor como Weber, sobre el que espero saquemos mucho provecho a partir de esta exposición del profesor Giovanni, que sé que nos va a resultar muy inspiradora. No tengo más que decir a manera introductoria, así que le voy a dar la palabra al profesor y al final espero que tengamos una conversación muy constructiva acerca de lo que estamos a punto de escuchar. Gracias, Cristina. Espero estar a la altura de esa introducción, de esas expectativas que generaste con esa introducción. Y bueno, voy a compartir pantalla. Tengo unas diapositivas que preparé como para que podamos como guiar ahí la exposición que voy a hacer. Bueno, cuando Cristina me dijo que iba, digamos, que quería que yo hablara sobre este tema del poder en Max Weber, pues realmente quise como enfocarme en un aspecto que me pareció, digamos, más fructífero de la discusión que pudiésemos dar, que no se enfocara tanto en la distinción tradicional que siempre hemos visto sobre las categorías de la dominación, sino que quise enfocarme específicamente en la política, ya que la misma expresa muchas de las categorías de dominación que Max Weber desarrolló a través de su obra. Entonces, cuando hablamos de Max Weber, normalmente siempre se nos viene a la cabeza su tipología de la dominación. La dominación para Max Weber se ejerce a través de diferentes recursos, especialmente recursos de tipo simbólico, como los que están explícitos e implícitos en la dominación tradicional, carismática y legal racional. Para él el poder tiene que ver esencialmente con la posibilidad de tener obediencia, pero el poder, digamos, como tal, tiene un condicionamiento y es que pueda generar coerción. Sin embargo, la posibilidad de generar coerción no tiene ningún sentido si no logra justificarse, si no logra
insertarse en el universo simbólico de las personas, y esa obediencia mediada por una coerción debe tener algún sentido, algún significado. Y quienes, digamos, son sujetos de estas relaciones de poder que obedecen, deben aceptar y legitimar el por qué se obedece. Alguien. Voy a volver me voy a salir de la charla y voy a volver. Pero te estoy escuchando perfectamente. ¿Sí? Sí, me parece que Alexander Claudio Juan Camilo también. Entonces, por mayoría, al parecer no hay problema. El pueblo ha hablado, el audio no falla. Bueno, espero que haya mejorado el audio. Bueno, entonces retomo. Adelante, está súper bien. Listo, entonces retomo. Para Max Weber, lo más importante es tratar de explicar no solamente los recursos materiales con los cuales se logra la obediencia, sino que él cree que es más importante entender los recursos simbólicos desde los cuales se logra legitimar, dice él, legitimar, aceptar esa obediencia. A cada forma de dominación, pues le corresponde efectivamente es una forma de legitimación. Entonces, para Max Weber es muy importante tratar de explicar cuál es el sentido y el significado que la gente le da a la obediencia, de manera que el poder como tal no se expresa únicamente como una relación asimétrica mediada por la coerción, sino que se logra de alguna forma justificar y explicar, y aquellos que son sujetos o digamos aquellos que obedecen, al final del día aceptan esa obediencia y la naturalizan y la regularizan. Bueno, partiendo de esta aclaración, voy a enfocarme ahora en el contexto de Alemania, un poco para poder acercarnos a, digamos, a las dimensiones históricas y contextuales que nos explican en parte las ideas expuestas por el autor. ¿Ah? Hola, Efraín. Bueno, el contexto de Alemania. Tenemos que tener en cuenta que Alemania fue de esas potencias que se consolidaron como estados modernos centralizados de manera tardía, al igual que Italia. Solo fue hasta el siglo XIX, ya muy entrado, 1870 más o menos, que el proceso de unificación de este país logró consolidarse. Y ese proceso de unificación tuvo un protagonista, y ese fue Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, aliado con los Junker, así se le conocía a los terratenientes y la aristocracia terrateniente alemana, logró como conjurar las diferentes facciones y fracciones en las cuales Alemania estaba dividida, y a partir de su liderazgo y de una crisis creada, la crisis de la guerra franco-prusiana, logró convertir a Alemania en un estado mucho más centralizado y unificado de lo que había sido históricamente. Bueno, esta unificación tardía no estuvo exenta de unos procesos bastante fuertes, de un contenido nacionalista muy fuerte, que estalló con mucha más fuerza en el siglo XX, y de alguna forma nos coloca como a preguntarnos cuál es, digamos, eh, cuál es, digamos, el impacto que tuvo esta nueva ideología en la configuración de lo que era Alemania. Entonces, primero que todo, digamos que para Max Weber, el entender Alemania era también como entender un poco el destino de Europa. El nacionalismo de Max Weber es bastante evidente en muchas de sus obras, de sus cartas y de sus escritos.
No obstante, Max Weber tiene una forma de entender la relación entre su nacionalismo y su producción académica que me gustaría que discutiéramos y que en parte explica algunas de las tesis que voy a exponer en esta presentación. Y es que para él, digamos, el nacionalismo como conjunto ideológico y de valores que puede existir debe separarse de las premisas o digamos, de las valoraciones que en términos científicos podamos hacer. Bueno, volviendo entonces al contexto alemán, eh, Max Weber madura mucho de su obra al calor de la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial, como ustedes saben, fue un conflicto en el cual muchas de las potencias europeas imperialistas se repartieron el mundo y de alguna forma definieron cuál era, digamos, el lugar que iba a tener en la geopolítica esas diferentes potencias y de alguna forma la pregunta que se hacía Max Weber y que se hacía la inteligencia alemana, muy nacionalista de esta época, era cuál iba a ser el lugar de Alemania en el concierto internacional. Esta es una pregunta que, digamos, se había dado desde las épocas de Hegel, porque Hegel de alguna forma había considerado que en Alemania se maduraban como muchas de las premisas de la, del racionalismo occidental, del espíritu occidental, maduraban en la cultura alemana. Y de alguna forma Alemania era como una especie de referente de cultura universal. Entonces, digamos, este nacionalismo alemán, unido a proyectos académicos y a proyectos políticos, generó un amplio debate a inicios del siglo XX, al calor de la evidente derrota de la Primera Guerra Mundial, el advenimiento de una nueva constitución política y, digamos, toda esta convulsión, tanto de la guerra como de las incertidumbres adentro de Alemania, llevó, llevó a que una serie de obreros y soldados hicieran la llamada Revolución de Noviembre. En la Revolución de Noviembre, algunos soldados se rebelaron contra algunos de sus mandos y, digamos, esta insurrección de soldados fue acompañada por movilizaciones obreras y muchas ciudades alemanas terminaron siendo ocupadas por obreros. La socialdemocracia en esta época tuvo, digamos, una fortaleza muy grande. Muchos grupos socialistas, comunistas, socialdemócratas abanderaron estas luchas sociales del momento y empezaron como a ubicarse estratégicamente en muchas regiones donde habían logrado como el control político, obreros y soldados. Entonces, el contexto en el cual Max Weber está pensándose la política como vocación, que es como el tema central que quisiera que discutiéramos hoy, es un contexto de bastante agitación política a nivel interno en Alemania, pero también a nivel externo, porque el lugar de Alemania al final de la Primera Guerra Mundial sirve de preámbulo para entender todos los reacomodamientos políticos que van a ser determinantes para el siglo XX. Bueno, entonces, una unificación tardía, un contexto internacional e interno bastante convulsionado y grupos sociales muy significativos que se estaban tomando el poder en varias regiones de Alemania, fue como el contexto específico en el cual se estaba, digamos, pensando Max Weber su obra respecto a la política específicamente. En ese contexto se da la República de Weimar. La República de Weimar, muchos la han tratado como la antesala o digamos, el prerequisito para la llegada del fascismo, ya que la inestabilidad política o el asambleísmo, como le llama Sartori o también Morlino, el poder, digamos, desproporcionado de digamos, de las asambleas y específicamente de los parlamentos, pues, digamos, fue como como un condicionante que de alguna forma llenó de argumentos
a grupos de extrema derecha que consideraban que la deliberación republicana parlamentaria era una pérdida de tiempo. Y pues estoy hablando específicamente del Partido Nacional Socialista, que encontró en esta convulsionada República de Weimar los argumentos que consideraban más pertinentes para justificar su proyecto antidemocrático. Bueno, la Constitución que entró en vigor en 1919, el 11 de agosto de 1919, pues no era conocida por aquellas personas que asistieron a la conferencia de Max Weber, en la cual él estaba hablando de la política como vocación. Y en dicha conferencia, Max Weber, pues obviamente tiene todas las inquietudes sobre qué tipo de constitución se debería hacer de cara a las necesidades de una Alemania que no solo ha perdido la Primera Guerra Mundial, sino que está viendo cómo emergen nuevos grupos sociales con mucha fortaleza, con mucha capacidad de empoderamiento, y cómo eso pone, digamos, en jaque la posibilidad de que Alemania pueda ser protagonista en el concierto internacional. Ahora, la pregunta sustancial que Max Weber trata de contestar en dicha conferencia es: ¿qué constitución es la adecuada para un pueblo libre? ¿Y qué clase de persona se tiene que ser para tener derecho a introducir su mano en la rueda de la historia? Preguntas que, digamos, rayan entre la filosofía y la filosofía del derecho y obviamente la filosofía política, y que de alguna forma nos ponen a pensar, digamos, hasta qué punto la discusión filosófica constitucional como discusión política necesita estar anclada no solamente a la, digamos, a la volatilidad del contexto político de la época, sino también nos pone a pensar cuál es, digamos, cuál es el proyecto histórico que se apunta, digamos, a partir de estas discusiones y de estas, digamos, complementariedades contextuales. Bueno, lo que notaba Max Weber en esta época es que había una crisis de liderazgo. Esta crisis de liderazgo, en parte, se la achacaba a Bismarck, ya que consideraba que Bismarck, a pesar de ser un político muy carismático que había logrado la unificación de Alemania, no había, digamos, logrado cualificar o entregar, digamos, una cualificación en los cuadros políticos de Alemania. Y esa, digamos, falta de cualificación de los cuadros políticos de Alemania fue lo que hizo que, una vez dada la ausencia de Bismarck, no se lograse, digamos, unos nuevos liderazgos que condujeran a Alemania pues por una senda, digamos, mucho más destacada en el escenario internacional. Otra cosa que él notaba era el rol del Parlamento, el cual al parecer era bastante impotente respecto a todas las necesidades que se podrían tener en ese momento. Otra gran debilidad que él notaba era la inmadurez de los partidos políticos, los cuales él dividía entre partidos que se guiaban por una concepción del mundo y partidos que de alguna forma solo buscaban acaparar cargos. Bueno, es mejor dicho, en los partidos él veía el escenario donde se construían las personas que viven de la política y los que viven para la política. Pasando a las cualidades de un político que él considera deben existir, él nos distingue dos tipos de cualidades, las que tienen que ver con la forma y las que tienen que ver con el espíritu. Esas cualidades de forma son las que nosotros podríamos llamar como las que, digamos, están ancladas al régimen político, pero no solo al régimen como forma jurídica, sino como también como la serie de prácticas, de normas formales e informales en las cuales se establecen las relaciones de poder y las reglas para acceder al poder. Entonces, podríamos decir que las cualidades de un político respecto al régimen, podríamos decir, esto definitivamente, digamos, no depende de la unilateralidad exclusivamente del político de turno. Digamos que si bien él mismo puede jugar muy bien esas reglas, él no establece las reglas. Más bien las otras dimensiones que él destaca, las del espíritu, esas sí pueden, digamos, tener un poco más de responsabilidad
sobre el carácter del político. Y esto nos lleva un poco a pensar en Maquiavelo, que Maquiavelo también nos hablaba de la fortuna y la astucia. Vemos que hay ciertas condiciones de la política que el príncipe sí tiene bajo su control, pero hay otras que no, definitivamente no. Pero él decía que eran condiciones como de la fortuna, de los imprevistos, de las contingencias. Bueno, aquí no es tanto la contingencia, es más como ciertas formalidades que existen, ciertas normas que de alguna forma que pueden ser escritas, codificadas o no codificadas, pero que de alguna forma van a crear como el escenario en el cual puede surgir un tipo de político. Bueno, el tipo de político que él piensa es un tipo de político que se basa ante todo en el carisma. Ese es el político en el que él está pensando, el carisma genuino. El carisma, dice, tiene unas características muy particulares porque hacen que una persona tenga una especie de, digamos que se le reconozca a esa persona como una especie de aura sobrenatural y de alguna forma se vea como una persona excepcional, como que de esas personas que pocos se dan en la historia, con una capacidad de agenciamiento que pocos tienen. Y eso genera un impacto, podríamos decir, psicológico y emocional en sus seguidores que van a aceptar los mandatos de esta persona. La obediencia en esta persona depende de esta capacidad que tenga para encarnar ciertas cualidades y de alguna forma poder mostrarse como una especie de mesías, podríamos decir, un mesías muy carismático que, que digamos que logra como meterse en la psicología de sus seguidores y logra construir esa relación comunitaria emocional que él dice. Esa relación comunitaria emocional que logra el líder carismático va a ser la base que va a justificar la obediencia que le van a dar sus seguidores. Algo curioso que menciona sobre el líder carismático Max Weber es que él dice que el líder carismático necesita de las crisis, que las crisis son muy importantes para el líder carismático. De alguna forma no se halla en la regularidad y en la normalidad. Para hacer política necesita de las crisis. Creo que alguien decía alguna vez, no recuerdo quién, que la política consiste en explotar los problemas, no en resolverlos. Entonces, la, la necesidad de las crisis parece ser como el escenario perfecto para el surgimiento de estos líderes carismáticos y para que de alguna forma su dominación, sus mandatos, sean reconocidos. Porque ante todo los mandatos que surgen de un líder carismático se considera que están por fuera de la rutina administrativa. Aquí me gustaría hacer como una pausa y hacer como una mención sobre otras, digamos, dimensiones de la obra de Max Weber que no están aquí presentes. Max Weber es un autor que le preocupó mucho comprender el proceso de racionalización occidental. Él considera que detrás del capitalismo, detrás del Estado moderno, lo que existe es un proceso progresivo de racionalización. Y ese proceso de progresivo de racionalización ha dado lugar a una serie de racionalidades diferenciadas. La racionalidad de la política sería entonces una racionalidad diferente a la racionalidad económica, pero que se encuentran en ciertos momentos. La racionalidad de la ciencia, la racionalidad de la religión, él considera que son formas de racionalidad diferente. Él llama a estas formas de racionalidad esferas de valor. Y él dice que estas esferas de valor hallan su propia legitimidad en sus propias legalidades, en sus propias reglas, en sus propias formas. Cuando él nos habla de la dominación carismática como por fuera de la rutina administrativa, nos está diciendo que hay una esfera específica de la sociedad que es la que tiene que ver con la dominación legal, racional, burocrática que aplican los estados modernos. Los estados modernos, al parecer, no dominarían sino a partir de la fuerza legal racional que hayan en sus constituciones y en sus códigos pues legítimamente sancionados. En los cuadros administrativos burocráticos se crearía entonces un tipo de racionalidad muy específica
que se diferenciaría, según él, de la racionalidad política en estricto sensu, porque la racionalidad política, si bien podría estar anclada a la racionalidad administrativa, se diferencian por otras características que ya le voy a mostrar. Entonces, en parte lo que quiero que noten es que Max Weber, primero que todo, él entiende a la sociedad occidental como una sociedad que está desarrollando un proceso de racionalización que se da pues más o menos, digamos, con el fin de la Edad Media, con la separación de los cuadros administrativos del administrador, más o menos desde el surgimiento del Estado moderno, la Reforma Protestante, más o menos que desde esa época él empieza como a explicar que surge un nuevo tipo de racionalidad y muchos tipos de racionalidades que se van dando de manera separada. Luego, ¿cómo era antes de que se diera esta explosión de racionalidades, la cultura occidental? La cultura occidental, antes de esto, estaba unida por una sola racionalidad, que era la racionalidad tradicional de la fe, de la religión. Ese es el proceso que él llama de desencantamiento del mundo, que es otra parte de su obra muy interesante. Para él la racionalización ante todo es un proceso por el cual el mundo deja de verse como encantado. Y como encantado quiere decir como sujeto a una serie de fuerzas sobrenaturales, espirituales, con las cuales el ser humano no logra sino una mediación muy limitada a través de unos representantes muy específicos que serían pues los sacerdotes, los clérigos, que ayudan a reproducir ese encantamiento del mundo y desde el cual tratan de explicar todas las otras esferas de la vida. Ese encantamiento del mundo se acaba con la racionalización occidental, pero lo curioso es que Max Weber no cree que la racionalidad religiosa, como totalizadora de toda la experiencia humana, sea reemplazada por una sola forma de racionalización, sino que él cree que lo que surgen son diferentes formas de racionalidad, y la racionalidad política, económica, inclusive de los valores de la ética, de la religión, de la ciencia, de la burocracia administrativa, son diferentes, pero de todos modos se juxtaponen. Y esa juxtaposición de esferas de valor es lo que de alguna forma explica los conflictos que hay en la sociedad contemporánea. Aquí ya estamos notando una diferencia muy grande con Karl Marx. Para Karl Marx, los conflictos de la sociedad contemporánea se explican esencialmente por, por la posesión de los medios de producción y por la lucha de clases que de alguna forma se deriva digamos, en estos cambios cualitativos que se da sobre la base económica y la correspondiente superestructura jurídica. Para Max Weber, evidentemente hay conflictos y contradicciones y efectivamente hay clases sociales que entran en conflicto, pero no es la única fuente de conflicto, dice él. Las clases sociales no son la única fuente de conflicto y la posesión de los medios de producción no es la única fuente de conflicto de las sociedades. Max Weber considera que hay más fuentes de conflicto por las diferentes formas de racionalidad que se aplican en diferentes esferas de la vida, como son la política, la economía, la administración, la religión. Entonces, para él dice, esas son múltiples fuentes de conflicto que no tienen, digamos, una sola esfera totalizante para entenderla. Son resultados de la racionalización, pero la racionalización no las puede englobar a todas. Simplemente explicarnos la racionalidad propia de cada una. Bueno, las cualidades de un político respecto al espíritu. Bueno, esta idea del espíritu o de la ética que debe estar ligada a la política ya es una pregunta que de alguna forma nos trata como de construir un tipo ideal. ¿Cuál es ese tipo ideal que él considera debe ser el político que necesita en ese momento Alemania? Max Weber siempre razonó de esa forma, creando tipos ideales, y siempre hizo la salvedad de que esos tipos ideales no existían como tal en la realidad en su forma pura, sino que en la realidad lo que uno encontraba era como rasgos o como elementos de cada uno en la experiencia, digamos, de vida que uno empezaba a rastrear. Entonces, los tipos ideales es un recurso analítico que utiliza Max Weber como para abstraer ciertas digamos,
ciertos patrones que él encuentra en la experiencia, pues digamos que el contexto que él está viendo, y las cualidades de un político que él nos habla, de alguna forma, también entran en esa forma explicativa que él tiene, que es la de que hay unas cualidades que deberíamos como abstraer a manera de categorías de análisis un poco, para poder ver desde allí cómo, digamos, se expresa la dominación. Y en este caso, las cualidades de un político. Bueno, entonces, el funcionario político es un tipo de ser, digamos, vinculado a la política. El literato, que escribe sobre política, es otro tipo, y el luchador por un ideal es otro tipo de político. Este literato me recuerda un poco a la idea gramsciana del intelectual orgánico, pero pues habría que hacer como unos matices respecto a quién es ese político literato. Para Max Weber, estos políticos, digamos, se diferencian al mismo tiempo por, digamos, los compromisos éticos que tienen en su acción. Y entonces en su acción él encuentra que puede encontrar la ética de la convicción más anclada a los valores y la ética de la responsabilidad. Por eso él nos habla de dos tipos de política, pero el autor que escribió el texto para hoy nos dice que en realidad son tres. Él nos dice que hay una política de convicción, que son aquellos políticos que se mueven esencialmente por un credo. Y aquí entonces me gustaría hacer como otra paréntesis para explicar otras dimensiones de la teoría de Max Weber. Ya les dije que Max Weber estaba muy preocupado por entender cómo se da la racionalización del mundo occidental. Bueno, en ese proceso de racionalización del mundo occidental, él empieza a encontrar que la acción social, o la forma que explica por qué los seres humanos actúan como actúan, tiene una serie, digamos, de arreglos o de significados que le dan algún tipo de sentido. El sentido de la acción puede ser los valores que persiga, las convicciones, digamos, aquellas premisas innegociables con las cuales nos movemos, y todos tenemos algo de eso, tenemos una serie de premisas, de convicciones que nos llevan a actuar por X o Y motivo. Entonces, el actor social siempre va a tener claras algunas convicciones, algunos valores por los cuales se va a guiar. No obstante, no siempre son los valores específicamente lo que nosotros buscamos para justificar lo que hacemos. A veces simplemente tenemos unos fines muy específicos que pueden ser muy instrumentales, pueden ser muy materiales o pueden estar en la esfera subjetiva, como lo es el reconocimiento social, pero esos fines específicos son los que de alguna forma nos hacen hacerlo, pues sí, nos llevan a justificar lo que hacemos. Él cree que ese tipo de racionalidad está condicionada instrumentalmente por los fines que busca. Entonces tenemos dos tipos de racionalidad: la que tiene que ver con las convicciones y valores que tenemos, y la racionalidad que aplicamos cuando buscamos un fin muy específico. Bueno, él considera que estos dos tipos de racionalidad se alternan en las diferentes esferas de valor, y también se puede, digamos, evidenciar en estas diferenciaciones que él nos hace de la política de la convicción, la política realista y lo que llama el autor la política de la convicción y el éxito, que es como una tercera categoría que sacaría el autor a partir, digamos, de la interpretación particular que él hace de Max Weber. Entonces, podríamos decir que la política de convicción está anclada a una serie de valores, y la racionalidad que se aplica aquí está sobre todo sujeta a un conjunto de valores, de creencias específicas que dan como sentido a la acción. La política realista está guiada por un tipo específico de éxito, pero éxito entendido como logro de unos fines muy específicos. Digamos que la política realista está más anclada al logro específico de unos fines muy concretos, y que pueden ser, digamos, muy materiales o muy subjetivos, pero hay unos fines muy específicos que se buscan allí. Y entonces, esta diferenciación que él nos hace entre política de convicción y política realista también debe ser entendida en ese contexto de qué tipo de racionalidad es la que se está aplicando allí. Si es una racionalidad condicionada por valores, o es
una racionalidad condicionada por fines muy específicos a lograr. No sé si de pronto sea muy reduccionista esto que voy a decir, pero es como una racionalidad tal vez más idealista y otra más pragmática. Bueno, Max Weber considera entonces que estas son como características que se encuentran en los políticos. Los políticos se pueden mover por esas convicciones, se pueden mover por fines muy específicos, muy puntuales, y el autor considera que para Max Weber hay ante todo una política de la realidad o de la responsabilidad que debería de alguna forma converger a ambas racionalidades, la de unos fines específicos y la convicción específica sobre unos valores. ¿Listo? Bueno, aquí digamos, la pregunta sustancial es la responsabilidad ¿dónde está? Si es con los valores o con los hechos. Cuando el político se guía por los hechos y se guía pragmáticamente por ellos, buscando algún fin específico, solamente está haciendo eso, es decir, aplicando un tipo de racionalidad muy específica, muy mecánica, para dar cuenta de esos hechos. Pero si le involucra ciertos valores, entonces está tratando de lograr aspiraciones colectivas mucho más grandes. ¿La responsabilidad dónde está entonces? ¿Con los hechos o con los valores? Según la interpretación del autor que teníamos para hoy, está en ambos. De alguna forma, para Max Weber, dice el autor, la responsabilidad es tanto con los valores como con los hechos, y ese debería ser como una especie de cualidad del político. ¿Listo? Bueno, digamos, la aspiración de Max Weber, la aspiración política de Max Weber, digamos, la forma en que él se imagina el desarrollo de Alemania, pasaría por un proceso de parlamentarización que permita entonces el control político, de carismatización, que implicaría entonces la puesta en juego, la puesta en juego de ideales que se quieren y de valores que digamos, a los cuales se aspira colectivamente y que encarnados en una persona logran movilizar recursos de todo tipo, recursos humanos y materiales, en fin. Entonces estaría como el espíritu, sería como una especie de espíritu, de impulso, una especie de entusiasmo, le colocaría a la actividad política, que la sacaría de la rutina que plantea la burocracia, que también es muy importante, porque según Max Weber, la burocracia tiene una racionalidad tan específica que se sale de la política. La racionalidad de la burocracia no, digamos, no puede politizarse. Dice. La racionalidad de la burocracia es tan particular que debe de alguna forma pensarse despolitizadamente. ¿Y por qué? Bueno, para Max Weber la burocracia como complejo administrativo que se hace cargo del Estado debe ante todo procurar la predictibilidad y la rutina en los procesos de administración de la vida. Entonces nosotros somos conscientes cada vez que nos enfrentamos a los trámites burocráticos del Estado, que siempre tienen una forma de proceder, tienen como un manual y el burócrata ante todo es un experto en saber cómo se aplica ese manual de manera que no improvise y se regula y se estandarizan los procedimientos según las ramas que tenga a su cargo el burócrata, la salud, la educación, tránsito, lo que sea. El burócrata entonces conoce el know-how, conoce entonces el proceso, lo apropia y el apropiarse de ese proceso por parte del burócrata le daría como una especie de racionalidad muy específica, que es la de la predictibilidad en los procesos, de los tiempos. El mundo del carisma es diferente porque ahí es más impredecible. El líder carismático es un poco más impredecible. Por eso es que él dice que no se debe confundir la administración burocrática con el mundo de la política porque de alguna forma la política es más impredecible, mientras que la burocracia trata de apostarle más a la predictibilidad de los procesos, que sepamos muy bien cuál es el ABC que hay que seguir. Y si no llevo la fotocopia al 150, pues lo siento, pero el burócrata no puede proceder
porque tiene estandarizados y reglamentados sus procesos. Max Weber considera que eso es importantísimo, que las burocracias funcionen así, funcionen procesualmente y que tramiten todo, digamos, de una manera mucho más mecánica y predecible, de manera que no se permeen de toda esa improvisación que hay en la política, de esa impredictibilidad de la política. Ambas son necesarias para el Estado: burocratización, el carisma, la parlamentarización como posibilidad de hacer control, porque para él es muy importante que el líder carismático no se exceda y rompa el Estado de Derecho, ya que si el, el líder carismático rompe esos límites de digamos, del que le da su propio carisma, se pasaría entonces de la dominación carismática antiautoritaria a la dominación carismática autoritaria. Entonces, para ir terminando, para Max Weber, las cualidades de un político se podrían resumir en la responsabilidad, el instinto de poder, la mesura. La mesura es como la conciencia de que tenemos unos valores y el hecho de perseguir esos valores. Él dice que en la política se debe tratar de buscar lo posible, se debe tratar de lograr lo posible buscando lo imposible. Pero entonces en ese ejercicio de buscar lo imposible se debe tener mesura, porque buscar lo imposible implica una serie de convicciones específicas que no te pueden nublar la realidad. Entonces él espera que ahí se aplique la responsabilidad. Responsabilidad y mesura, de alguna forma, ubicarían al político como una persona que sabe sus límites, que sabe sus límites, porque es consciente que sus convicciones podrían desembocar en una tragedia, mejor dicho. Poco como el pobre Sancho Panza siguiendo al Quijote. En todas las elucubraciones y todos los desvaríos del Quijote, el pobre Sancho Panza era arrastrado. Entonces, para evitar esos, digamos, esos desvaríos de la política, como de la política de la convicción, hay que tener responsabilidad y mesura, que sería el principio de realidad que nos permitiría de alguna forma, digamos, poder ser consciente de las implicaciones de las decisiones. El carisma y la pasión. El político se caracteriza básicamente es por eso, tiene cierta convicción también, cierta posibilidad de interlocución, tiene como cierta performance, mejor dicho, tiene cierta capacidad de aparecer en escena que le permite de alguna forma generar ese vínculo psicológico con sus seguidores, y desde allí, digamos, un poco de manera irracional, movilizaría a estos en función de, de sus convicciones, pero siendo consciente, como dice él, de la responsabilidad y la mesura de lo que es posible a pesar de que estemos buscando lo imposible. Inquietudes que me deja Max Weber. Bueno, Max Weber a mí me deja siempre una serie de inquietudes. La primera de ellas es cuál es la relación que se da entre política y administración. Para él, la distinción entre ambas tiene que ver esencialmente con dos tipos de racionalidad diferente. La una ligada a la impredictibilidad, al, a la pasión de los valores que se persiguen, y la otra a la lógica de la administración del Estado. Ambas se encuentran porque Max Weber nos dice que ante todo la política tiene un fin, que es el control del Estado, la dirección del Estado. No obstante, a mí siempre me quedan dudas sobre cuáles son las dimensiones políticas de la administración, porque en últimas, pensar que el burócrata funciona como él dice, de manera imparcial y desapasionada, porque él no tiene compromisos políticos, no tiene vocación política, sino que él vive es de la política. Entonces, obviamente que no va a comprometerse mucho en esos valores y va, digamos, a tratar a todo el mundo por igual, que es un poco lo que él espera, ¿no? Que el burócrata no haga como una distinción entre a quién está tratando, sino que trate a todos desde un principio básico, que es un ciudadano, y desde ahí
digamos, atienda sus necesidades procesualmente desde la predictibilidad que sus procesos le da. Pero si algo nos ya ha demostrado la filosofía del siglo XX, sobre todo con Michel Foucault, es que evidentemente la administración de la vida tiene un claro componente político. Hay un claro componente político allí. Y las formas en las cuales, digamos, opera el Estado y opera la administración pública y operan los diferentes tecnócratas en el mundo de hoy, parecen estar convencidos de que pues no hay como una separación entre, o sea, que digamos que no hay ninguna implicación política respecto a las recetas que ellos aplican en sus diferentes, digamos, recursos de política pública y recursos administrativos, que digamos que toda la aplicación de política pública es ante todo guiada por una racionalidad muy específica y el administrador más que responder, digamos, a, a valores políticos, responde a una serie de procesos. Bueno, otra cosa que también me deja muchas dudas Max Weber siempre es hasta qué punto el carisma puede ser controlado por el Estado de Derecho. Él considera que la forma en la cual un líder carismático no se convierte en un líder autoritario es porque existe el Estado de Derecho de alguna forma y no lo viola. Y el Estado de Derecho se aplicaría respecto, digamos, a parámetros, digamos, legales establecidos, impersonales, dice él, de los cuales no puede escapar el líder carismático. Pero la verdad no creo yo que el Estado de Derecho sea la única posibilidad, digamos, la única muralla que pueda tener un líder carismático. Me parece que en nuestro caso y en muchos otros casos hemos podido ver cómo el Estado de Derecho inclusive logra por el mismo impulso de ese líder carismático doblegarse ante el líder carismático. ¿Está la racionalidad política realmente aislada de la económica? Bueno, para Max Weber, de hecho en el texto que vimos él no habla nada de la racionalidad económica, ¿sí? Pero de alguna forma, pienso yo que, digamos, la distinción que él hace entre las diferentes formas de racionalidad y cómo éstas ganan su propia legitimidad, la racionalidad económica, por ejemplo, se justificaría únicamente por el lucro, por la ganancia, y esos serían fines en sí mismos. El lucro y la ganancia serían los únicos fines de la racionalidad económica. La política tendría un fin específico que es el control del Estado. Y él lo separa totalmente. Él dice, no es lo mismo la racionalidad política que la racionalidad económica. Y él los considera esferas separadas, igual como lo ve en la administración. Pero al igual que considero que no podemos separar la política de la administración, tampoco podemos separar ambas formas de racionalidad, la racionalidad de la economía y la racionalidad política, sobre todo en una época como la actual, en la cual la racionalidad de la ganancia, del lucro, cada vez se vuelve una racionalidad más totalizante. Y a diferencia de Max Weber, que dice que una vez que se acabó con la racionalidad totalizante de la religión, jamás pudo volver a aparecer una sola racionalidad que, que englobara toda la experiencia humana. Yo sí creo que al siglo XXI la racionalidad económica cada vez es más totalizante de la esfera humana, de la ética, la estética, la religión, la ciencia, la política. Y bueno, esas son como las inquietudes que a mí me deja Max Weber. No sé si quieran que trabajemos sobre estas inquietudes o si de pronto quieran que aclare algunos puntos de mi intervención, pues les doy la palabra a ustedes. Profe, muchísimas gracias. A mí me encantaría que para dar viabilidad a esta conversación, pues fueran los estudiantes y las estudiantes que nos acompañan quienes empezaron planteando algunas inquietudes, algunas preguntas, o que nos cuenten cuáles son sus impresiones a partir de la lectura que el profesor nos recomendó y la presentación que acaba de hacer. Yo creo que la absoluta mayoría de quienes están aquí presentes, como yo, no estamos suficientemente familiarizados con el pensamiento de Weber y quizás eso resulte un poco intimidante en el sentido en que es
difícil encontrar como por dónde comenzar un debate a partir de estas líneas generales que el profesor muy amablemente nos ha dibujado acá. Pero pues yo les haría la invitación a que sin miedo y movidas únicamente por el deseo de aprender, pues aprovecháramos la trayectoria que el profesor ha hecho en el estudio de este autor y le planteáramos algunas preguntas, ¿les parece? Pueden pedir la palabra por el chat. Digo, para que no hablemos todas a la vez. Bueno, yo tengo una pregunta. Dale, Cris. De hecho, yo tengo varias preguntas. Porque a mí este tema me parece muy interesante. Me parece interesante porque a lo largo de la intervención y ya al final de ella, Giovanni nos estaba hablando acerca de unas distinciones que en mis clases son objeto de mucho interés, por lo menos para mí. Y no sé si para las personas que asisten a mis clases también. Pero es que hay unas distinciones en las que se basa un poco como el funcionamiento de esta dinámica entre política y economía en la sociedad moderna, ¿sí? Y que son distinciones que están en la base de la racionalización de los procesos sociales en la modernidad y por lo tanto podemos verlas con mucho optimismo en tanto que han permitido precisamente eso que Giovanni mencionaba ya al final de su intervención, y fue como el desmonte de esa racionalidad totalizante centrada en el pensamiento religioso. Distinciones tales como la separación entre la vida pública y la vida privada, la separación entre la política y la administración, la separación entre el Estado y el mercado. Les decía que al comienzo podemos interpretar esas distinciones con cierto optimismo porque son de alguna manera una garantía de que ese sueño que tenían los filósofos clásicos alemanes como Hegel, por ejemplo, de que la sociedad fuera gobernada por la razón, ¿sí? Podría estar en proceso de cumplir. Y sin embargo, esas distinciones y esa racionalización de la vida social acabaron también por convertirse en una herramienta de dominación social, ¿sí? Sí. De dominación entendida como un uso abusivo y asimétrico del poder. Entonces, particularmente me interesan dos de estas distinciones. Sobre la primera, entre vida pública y vida privada, todavía no me siento en condiciones de hablar, pero me interesan, por ejemplo, las distinciones entre la política y la administración y entre el Estado y el mercado. Porque si bien de esas distinciones parte la idea pues, de que el Estado debe funcionar sobre criterios nacionales y demás, también de allí se derivan creencias como, por ejemplo, la legitimación por la vía de la racionalidad técnica de las decisiones políticas, que han venido a convertir a la ciencia en una fuente de validez, ¿no? De las decisiones que toma el poder, pero encubriendo al mismo tiempo los contenidos ideológicos y los fines políticos que los decisores persiguen al tomar las decisiones que toman, que ciertamente no están exclusivamente movidas por el interés técnico del conocimiento, como lo denomina Habermas. Y la distinción entre Estado y mercado, que es otro de los asuntos que con mis estudiantes discutimos recurrentemente. Y es esta idea de que el Estado es una esfera independiente de la esfera del mercado, a la que además se reducen todas las relaciones económicas, como si el mercado fuera la expresión de toda forma de satisfacción social de las necesidades, y que por lo tanto se deben estudiar y se deben analizar con herramientas científicas, metodológicas diferentes. Eso profundiza esa concepción liberal de la sociedad que exonera al Estado de la capacidad de regular, no solo políticamente, técnicamente, sino también moralmente, los efectos de las fuerzas del mercado libradas a sí mismas. Y profundiza además esa idea disciplinarizante del estudio de la sociedad que ha levantado unas fronteras no artificiales entre las distintas ciencias sociales. Yo quiero saber, y qué pena la pregunta tan extensa, yo quiero saber, profe,
y antes de darle la palabra a María Camila, que seguramente tendrá una pregunta mejor formulada y más interesante que la mía, ¿qué grado de responsabilidad podemos atribuir al pensamiento weberiano en el reforzamiento por la vía del conocimiento disciplinar de la sociología y posteriormente de la ciencia política de estas distinciones, y qué podemos extraer del pensamiento de Weber para poderla superar? Bueno, es mucho lo que podemos responsabilizar a Weber de estas distinciones, obviamente, pero él también nos da muchos elementos para su crítica al mismo tiempo, porque, digamos, esa obsesión de Weber, por ejemplo, de que la administración sea sin ira de estudio, es decir, que sea imparcial y que no esté llevada digamos, por las pasiones políticas, es bien intencionada, porque de alguna forma él espera que la burocracia estatal pueda, digamos, aplicar sus criterios y aplicar sus procesos sin mirar, digamos, distinciones políticas, ¿sí? Un poco es como el interés de Max Weber es tratar de buscar un burócrata que no, que no condiciona, que no condiciona su experiencia política, que no condiciona, perdón, su trabajo administrativo a sus valores políticos. Es más, para él, entre más desprovisto esté de interés político, pues mejor, porque así no va a tratar con preferencia a los de izquierda o derecha o a los de centro, no, él va a hacer su trabajo independientemente de quién, digamos, de cuál sea la base política que esté ahí presente. Entonces, esa distinción que él hace, pues ha servido obviamente para justificar muchos de los proyectos tecnocráticos que han existido en el mundo, que justifican por la vía del conocimiento técnico específicamente, digamos, muchas medidas o iniciativas que se toman porque se cree que estas están, como dijo la profesora Cristina, científicamente validadas y por tanto se justifican. Entonces, al ser justificadas científicamente, eh, digamos que ganan un estatus de validez y ganan, digamos, un poder en sí mismas, un poder que les permite de alguna forma cierto control sobre las poblaciones. Entonces, Max Weber es consciente que la administración, digamos, está presa, digamos, a este tipo de lógica y de racionalidad. No obstante, él también nos habla de los conflictos entre las esferas de valor. Y me parece que hay algunos elementos que podrían ayudarnos también para pensarnos la crítica a estas distinciones que él mismo ha explicado. Esta idea de las esferas de valor que plantea Max Weber está atravesada por el conflicto. Y él dice que las sociedades, más que tender al orden, como es propio, digamos, de las tradiciones norteamericanas funcionalistas, él cree que sí existe el conflicto en la sociedad, pero ese conflicto no se limita simplemente a la tensión que hay entre clases sociales, medios de producción, sino que tiene que ver con diferentes formas de racionalidad. A mí me parece que deberíamos rescatar también esa lección de ver las racionalidades como conflictivas y no como armónicas, y que el Estado y la administración no armonizan la racionalidad política con la económica, sino que puede alimentar conflictos entre muchas otras formas de racionalidad. Y entonces, digamos que esa otra parte de la obra de Weber también debería ser repasada para poder atender esos conflictos. Y es que no podemos pensarnos, y más Weber lo dice, la predictibilidad que busca la burocracia entra en conflicto con la impredecibilidad del mundo político. Eso es un conflicto que existe y que genera, y él nunca nos da como muchas bases para decir cómo se resuelve, nos dice que existe, pero me parece que a los tecnócratas neoliberales deberían hacerles conciencia de ese conflicto. Y no es como un conflicto que deba ignorarse o anularse por la vía simplemente tecnocrática, sino asumir que la racionalidad burocrática y la racionalidad política entran en conflicto y que cuando se buscan las aspiraciones políticas, cuando se busca cumplir esa vocación del político,
también se debe tener en cuenta cuál es, digamos, el rol político o, digamos, el impacto político que va a haber de la racionalidad administrativa sobre esas aspiraciones. Me parece que eso es lo que tendríamos que rescatar de Max Weber. Max Weber nos presenta el mundo dividido por racionalidades, pero nos hace énfasis tan en conflicto. Y me parece que eso es algo que debería retomarse a día de hoy. El conflicto que hay entre estas formas de racionalidad y que la una y la otra siempre van a encontrar nichos en los cuales van a conflictuar, porque la forma en que entienden la realidad es diferente. Es un poco, aquí también está un poco inmerso en la epistemología de Max Weber, es decir, el sentido que se le da a la realidad, es decir, cómo entiendo yo la realidad. Y cómo entiendo la realidad cuando busco la política, cómo entiendo la realidad cuando administro el mundo, cómo entiendo la realidad cuando busco ganancia y lucro, cómo entiendo la realidad cuando quiero que se cumplan los designios de mi fe. Entonces, eso genera conflictos y ser consciente de esos conflictos me parecería de gran valor en esta época, aunque para mí sería de mucho más valor que dejáramos de pensar esas esferas como separadas y no buscar una esfera totalizante de todas, pero sí reconocer que esa yuxtaposición tiene unas razones que se esconden más allá, digamos, que subyacen a la misma estructura de dominación de la sociedad, mejor dicho, que en la estructura misma de dominación de la sociedad es la que explica buena parte de estas distinciones en la racionalidad y también explica buena parte de sus conflictos. Profe, muchas gracias. Si nos queda tiempo, yo vuelvo sobre eso, sobre algunas cosas que me suscita su última intervención. María Camila dijo que tenía una pregunta. Hola María Camila. Hola, profe. Hola a todos y todas. Hola. Profe, yo pues tengo varias como inquietudes. Pues quisiera primero que me solucionara un problema respecto de, bueno, para entender un poco acerca del poder en Marx, ¿sí? Entonces, en Marx, en Weber, perdón. Max Weber. Marx Weber. Entonces, es más, o sea, la incertidumbre que me crea es porque si él quiere insertar cierta crítica a las fallas en la implementación, en el funcionamiento de un Estado moderno, digamos, bueno, entre comillas, ¿no? La política que quería implementar Bismarck, como usted lo decía en su exposición. Entonces, ¿por qué si se quiere insertar esta crítica se hace con una connotación, digamos, religiosa, ¿no? Como lo es la política como vocación? No sé si no interpreté bien esa locución. No sé. No, mira que no es muy desfasada tu interpretación, porque para Max Weber es muy importante entender la religión, ¿sabes? Él, digamos, se dice que él inaugura una de las tantas ramas de la sociología que se llama la sociología de la religión. Y él cree que la misma religión se ha racionalizado, pero que no ha dejado, digamos, de colocarle como cierta impronta, o digamos, mejor dicho, la forma de pensar religiosa. Si bien podemos ver un mundo absolutamente, digamos, secularizado aparentemente, con separación de Estado e Iglesia, donde las explicaciones científicas han alcanzado un rango, digamos, de conocimiento mucho más aceptado que las explicaciones sobrenaturales y religiosas. Aún como que en el subconsciente, esto suena un poco freudiano, pero aún como que en el subconsciente de las sociedades sigue existiendo como una forma de entender el mundo guiado por la religión. O sea, como que, mejor dicho, ciertas formas de fe que existen pueden ser entendidas por cierto patrón que existe en el ser humano a creer en algo más allá que le da trascendencia a su vida, ¿sí? Te doy un ejemplo. Cuando después de la Revolución Francesa se puso en crítica y en cuestionamiento la idea de que el orden social venía de Dios y que el orden social debía entenderse como un orden social creado por los seres humanos,
pues digamos, se dio despegue a unas corrientes científicas llamadas positivistas y que trataban como de dar unas explicaciones muy racionalistas, empiristas, sobre lo que era la experiencia humana y tratar de alejarse de las explicaciones sobrenaturales, ¿sí? No obstante, esa obsesión por lo sobrenatural persiste en el ser humano. Y si bien ya no era Dios como esa explicación de lo que es el mundo y para qué estamos en el mundo, apareció una figura diferente en Occidente que vino como a llenar ese vacío de Dios. Y esa figura fue el nacionalismo. El nacionalismo empezó como a generar como como a llenar ese vacío que dejó la fe y empezó a considerarse que la voz del pueblo es la voz de Dios, por ejemplo. Es decir, un poco esa narrativa de la voz del pueblo, la voz de Dios nos da a entender que efectivamente el vacío de trascendencia, de pertenecer a algo más allá, lo vino a llenar el nacionalismo. Y en ese sentido yo creo que Weber es consciente de eso y ve también en el nacionalismo como una especie digamos, de representación de Dios, pero un Dios más secularizado, porque es un nuevo Dios que trasciende, o sea, que trasciende más allá de nosotros, la nación, y eso tiene un componente religioso muy fuerte. Y los políticos que hablan del alma de la nación, del alma nacional, del espíritu alemán, esos políticos de alguna forma hablan como si estuviesen encarnando un credo. De hecho, él mismo lo dice en el texto. Los políticos por convicción es como si creyeran en un credo, como si tuvieran una especie de convicción casi que sobrenatural, casi que religiosa, tienen un fervor, mejor dicho, en lo que creen, que a él le parece que es interesante porque eso logra movilizar gente, logra movilizar gente, pero digamos ya en función de objetivos políticos. Y me parece que aquí nos está advirtiendo él que sigue persistiendo en Occidente, digamos, formas de entender o de hacer política que aparentemente son secularizadas, pero que de todos modos no dejan de interpelar y de hablar y de convocar como si se fuese una secta. Entonces ya no es una secta que sigue, digamos, a una religión específica, sino que sigue a una bandera, un escudo, un himno, a una forma de entender la relación del hombre con lo trascendente. Lo trascendente ya no sería el más allá y el paraíso, sería entonces el vigor de la nación. Por eso se habla de morir por la nación. Y muchos alemanes murieron por la nación, como murieron muchos cruzados defendiendo la fe católica. Entonces, no me parece desproporcionada tu interpretación, tu pregunta, me parece muy pertinente para ver ese sustrato religioso que sigue sobreviviendo y que Max Weber, como una persona que estudió mucho las religiones, era consciente que existía allí. Y ese fervor religioso que él veía en muchos, digamos, tradiciones religiosas, al parecer él veía ese mismo fervor y ese credo en políticos defendiendo una causa. Gracias por tu pregunta, la verdad me gustó mucho. Natalie, ¿tienes una pregunta, un aporte? Estaba hablando con el micrófono apagado. Buenas tardes para todas y todos, espero estén muy bien. Bueno, justamente pues el profesor este semestre nos presentó un texto sobre las esferas de valor y el texto lo escribe Juan Cruz Esquivel. Justo cuando estaba leyendo ese texto, pensaba en algo que la profesora María Cristina pues ya nos ha venido hablando. Tal vez sonará como la repetición de la repetidera, pero vale la pena mencionarlo, y es que hay permanentemente conflictos entre entre las esferas, ¿no? Que buscan la legitimidad, en busca de quién tiene esa legitimidad, ¿no? En quién tiene la razón. Pienso que de pronto en este contexto
bueno, podemos pensar, y hago también como forma, como pregunta, ¿las esferas de valor ahora pueden entenderse como las comunidades epistémicas? Digo yo, aterrizándolo un poco, bueno, a lo que hemos venido dialogando en el semillero, pues ya que estas esferas también contienen discursos y formas de ver el mundo, ¿no? Y que si no se encuentran, pues, en ese mismo camino, hay un conflicto. Entonces, esa es una pregunta que tengo para quien, pues, me la pueda contestar. Creo que es una pregunta un poco más abierta, ¿no? Creo que los involucra más a las diferentes, digamos, discusiones que han venido haciendo ustedes en el marco del semillero. De pronto me gustaría que me aclararas o que me aclararan de pronto la profe Cristina, cómo han entendido ustedes las comunidades epistémicas, ¿no? Digamos, si podemos entenderlas como las comunidades científicas que nos habla Kuhn, o más bien cómo es que han venido abordando esta categoría de comunidades epistémicas, como para poderme ubicar un poco en la discusión. ¿Qué han entendido por comunidades epistémicas? Natalie o alguien más le quiere contestar al profe. Bueno, pues lo que yo sé de que es una comunidad epistémica son aquellos grupos, puedo decir, que estudian un tema específico de interés, en el que profundizan, en el que hay una discusión alrededor de ello, de cualquier tema. No sé, profe, ¿estoy bien? ¿Estoy mal? No, no me parece que Estás mal, estás muy mal. No, mentiras, es una broma. Giovanni. Dime, Cris. Ah, bueno. Sí, concuerdo con lo que acaba de decir Natalie. Digamos, grupos de personas que se constituyen en torno a un interés de conocimiento y a una forma de entender el conocimiento, de entender los problemas y las formas de resolverlos, ¿sí? Es decir, en la secuencia de lo que plantea Bourdieu, las comunidades epistémicas se constituyen en función de un tipo específico de relación social, que es la generación de conocimientos. Lo que pasa es que ahí tenemos una discusión planteada desde hace rato con todos y todas mis estudiantes, y es esta idea de que la cuestión de lo epistémico se refiere únicamente a lo científico, ¿no? Cuando la invitación que hacemos constantemente es a considerar lo epistémico no solo como aquello que se refiere al conocimiento científico, sino como aquello que se refiere al conocimiento socialmente útil, sea este de carácter científico o no, y esto con el propósito de superar esa ruptura que generó la epistemología moderna entre la teoría del conocimiento en general como teoría de lo que hace que el conocimiento sea válido, sea legítimo, sea confiable, y la teoría del conocimiento científico, que toma una sola forma de conocimiento, que es la ciencia, y la convierte en modelo para la evaluación y a la postre para la segregación de todas las demás formas de conocimiento. Entonces yo sí quisiera que cuando habláramos de comunidades epistémicas no habláramos exclusivamente de comunidades científicas, sino de formas de relacionamiento social en torno a la generación de conocimientos socialmente útiles. Sí. Sí, justamente así lo pensé. Sí, exactamente. Mira que eso era lo que yo quería como aclarar, porque me parece que la categoría epistémica pues puede ser como reducida muchas veces a las comunidades científicas que nos hablaba Kuhn, y me parece que debemos retomar otra vez la idea que nos planteó alguna vez Charles Ragin, de que la ciencia es una forma de conocimiento, es una narrativa sobre la realidad, pero que no es la única. Hay otras narrativas sobre la vida social, hay otras formas de narrar y crear conocimiento, y digamos, la discusión que nos coloca Max Weber y que ha sido recogida por, digamos, por muchos filósofos de la ciencia es los términos en los cuales se da es la validez de esas otras formas de conocimiento. Para Max Weber, esta discusión de la validez de las formas de conocimiento, sobre todo cuando refiere a la ciencia, tiene una discusión bastante clara, o sea, tiene
tiene que pasar por una aclaración bien grande sobre qué es, digamos, la ciencia y los valores, dice él. Dice que él cree, digamos, en la neutralidad científica, Max Weber, pero tiene una forma de creer en la neutralidad científica muy interesante porque él dice que hay que neutralizar los valores. Entonces, más que hablar de la ciencia como neutra, él lo que dice es que se puede neutralizar los valores, pero no negando que no hayan, sino declarándolos, una especie como declarando los valores que se tienen, pero siendo conscientes que a la hora de hacer ciencia, no se está tratando de ver la coherencia con esos valores, sino que se está tratando de alguna forma de ser, digamos, coherentes y responsables con los hechos y digamos, con los procedimientos y los razonamientos sistemáticos que se han hecho. Entonces, fíjense que es una forma bien particular de entender la racionalidad científica, perdón, la neutralidad científica. No como negar que hayan valores, sino como una declaración de que existen, pero como una declaración a priori, porque a posteriori el conocimiento científico no debe, digamos, hacerse en función de esos valores. No, la verdad no comparto la idea de que se puedan separar los valores y la ciencia, por más que los declaremos, me parece un avance en el que declaremos que están, pero no creo que efectivamente siempre se pueda hacer ciencia, a pesar de que hemos declarado nuestros valores e intenciones, se pueda llegar a hacer ciencia neutral, diciendo, miren, yo creo en esto, pero el conocimiento que voy a dar no va a estar ligado a todos estos juicios, prejuicios o creencias que tengo. ¿Listo? Lina, ¿tenías una pregunta? Sí, profe, qué pena. Hola, Gio, ¿cómo estás? Gio, es que yo tenía pues como unas inquietudes y unas percepciones parecidas, pues como encaminadas también a lo que decía Cristina, y es al tema de, a mí el concepto de burocracia en Weber me sigue como generando muchas dudas, ¿cierto? Pues entendiendo que por esa necesidad de pues racionalizar la política, este tema, se omiten un poco, no el tema de los valores como tú lo acabas de decir, de decretarlos, sino el tema de todo el conjunto o el entramado incluso emocional, de disputa, incluso de dialéctica que hay en los mismos escenarios de poder, pero también en los mismos escenarios de la administración, llamémoslo en este caso la administración pública, ¿sí? Entonces, y que muchas veces es muy complejo racionalizarlas, pues en tanto las instituciones o este tipo de, sí, bueno, llamémoslo instituciones, las encarnamos pues personas, ¿cierto? Entonces yo quisiera como si, no sé si es clara la pregunta y más o menos me vas entendiendo por dónde quiero ir, como que como que pudieras tú explicarme un poco más el tema de este concepto de la burocracia, pues entendiendo lo que te digo, todo el entramado, todo lo que, los juicios, las emisiones de juicio, incluso la funcionalidad y la efectividad de las mismas hoy en día. Ya. Gracias, Lina. Mira que, sí, es decir, ahí hay una inquietud bastante grande que el mismo Max Weber no pudo sino decir que entraban en conflicto, más no, digamos, logró entendernos, digamos, logró hacernos entender más profundamente ese conflicto, que evidentemente también confronta las formas de dominación, tratar de dominar desde los procesos administrativos y tratar de dominar desde el carisma político puede entrar en choque. Y entonces pensarnos, digamos, los procesos administrativos como aislados de estos apasionamientos políticos, nos lleva a preguntarnos como, bueno, ¿qué tan posible es esto, no? ¿Qué tan posible es que podamos pensarnos una racionalidad de la administración entendida como todos estos, digamos, la burocracia entendida como todos estos recursos administrativos humanos que se organizan a partir de procesos y a partir de estándares, a partir de una serie de reglas, a partir de una serie ¿de qué? A partir de una serie inclusive de roles, porque los burócratas también cumplen roles, el rol de supervisor, el rol de operario, el rol de asistencial. Cuando ustedes entran a la página de la función pública en Colombia, ustedes encuentran muchos roles cuando te tratan de explicar cómo funciona, cómo es la función pública en Colombia, quién es quién y qué hace, te muestran un montón de roles. Y a mí me gusta pensar en esos roles
como, como decía Berger y Luckmann, como eso, como actores, bueno, como actores, no, como papeles de una obra de teatro, como papeles de una obra de teatro. Entonces, cuando yo veo la página de la función pública, te hablan de unos personajes y esos personajes tienen como una serie de papeles que interpretar en la organización y no se pueden salir de ese papel. Y entonces tienen que hacer toda la performance y meterse en el papel de quiénes son y qué es el supervisor, entonces adecuar su psicología al hecho de que es un supervisor y hablar en función de esa supervisión y decir lo que, pero no vaya a decir más allá de lo que se supone que está en el libreto. Entonces, cada vez que, Lina, te invito a que veas a administrativos o funcionarios, haz de cuenta que están interpretando una obra de teatro. Y en esa obra de teatro a esa persona le han dado un papel. Y ese papel tiene un libreto que tiene que repetir y lo tiene que repetir bien porque si lo repite mal puede tener un problema con el director de la obra. No sé si el director de la obra puede ser el mismo político carismático o puede ser un súper burócrata por encima de todos ellos, pero digamos, el proceso de racionalización de Occidente que crea esos cargos impersonales que dice Max Weber, para mí no deja estar aislado de una teatralidad, ¿sí? De una teatralidad, de unos roles que estas personas tratan de convencerse, pero que en el fondo no son sino eso, unas performancias que ellos hacen, pero que en el fondo son seres de carne y hueso que tienen compromisos, criterios, ideologías, y que hasta algún punto esas personas tienen una idea de lo que es lo bueno y qué es lo malo y de lo que es, digamos, socialmente aceptable y deseable. Entonces, personas que tienen este criterio, esta forma de sentir, de vivir, difícilmente podemos verlas solamente, no, o sea, yo no creo que los pueda ver más allá de personas que esconden todas estas intenciones, criterios, valores sobre el mundo en unos roles que vienen a interpretar, en unos papeles que vienen a interpretar en una obra de teatro. Y bueno, aunque también tengamos en cuenta que hay ciertos burócratas en nuestra realidad que no se esmeran en esconder sus intenciones políticas y en esconder sus preferencias políticas, ¿no? Y en sus apasionamientos políticos. No sé si respondí tu pregunta, Lina. Sí, sí, profe, muchas gracias. Juan Camilo, ¿quieres comentar algo? Sí, profe. No, yo solo le quería, pues, como a modo de apuesta, ¿qué reflexión nos podría usted aportar, ya que es quien, pues, también lo viví yo en las clases, más ha leído a Max Weber, como lo mencionaba también la profesora María Cristina acá en este espacio? A modo de apuesta, ¿qué creería usted, profe, que nos podría aportar Max Weber en el análisis de las relaciones de poder a través de esta perspectiva de investigación que es el análisis crítico del discurso? Y también me gustaría saber si, y podría sonar, no sé si caiga fuera de lugar la pregunta, si esta interpretación de la burocracia y como lo ha mencionado, la racionalización de la política se ha transformado a partir de las relaciones económicas que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Como esta pérdida del sector público, de su manejo sobre el ejercicio de la política, que ha desencadenado, por ejemplo, en el agenciamiento en actores privados. Esto también ha afectado un poco la función que nos desarrolla Weber a lo largo de toda su obra. No es más. Gracias, profe. Gracias, Juan Camilo. Bueno, respecto a la primera pregunta, ¿cuál es, digamos, la apuesta que podríamos encontrar pues, epistemológicamente en términos de, digamos, de las tesis más importantes que creo yo, pues digamos, ustedes son como los que mejor conocen su espacio, su grupo, su semillero, pero pues por lo que he podido ver un poco, digamos, por encimita, por lo que he podido conversar con Cristina, yo creo que, bueno, lo primero es que Max Weber nos aporta un marco teórico desde el cual tratar de entender la gente por qué obedece, o sea, tratar de entender por qué se da la dominación, es decir, qué explica que una persona obedezca. Y eso nos lleva a pensar si realmente una persona obedece solamente porque está amenazada y tiene miedo.
Entonces, si pensamos que la obediencia no se da solamente por el miedo que nos da, la coerción que nos van a aplicar, el castigo que nos van a dar, entonces pensemos que la obediencia también está anclada a que las personas quieren obedecer porque creen que es lo más normal, es decir, legitiman, aceptan esa obediencia. Entonces, para un grupo que se propone estudiar las relaciones del poder, de poder, inmersas en el discurso, me parece muy importante eso, que podamos determinar hasta qué punto en el discurso, digamos, están explícitas o implícitas una serie de creencias, una serie de, digamos, de ideas, una serie de supuestos, digamos, con los que se busca justificar la obediencia, se busca justificar un tipo específico de orden social. La pregunta para Max Weber es esa, es decir, ¿por qué la gente obedece? La gente no siempre obedece porque le colocan un arma en la cabeza. La gente obedece muchas veces porque quien le da la orden lo hace por unos procedimientos administrativos legal racionales, es decir, un burócrata. La gente a veces obedece porque esa persona le dice que se va a ir al infierno si no obedece. La gente a veces obedece porque la persona que le da esa orden tiene un carisma y una personalidad tan atrayente, tan magnética, que la gente obedece. Entonces, tratar de entender esas formas de dominación, apalancadas no en la violencia, sino en las creencias, en lo que la gente cree sobre el mundo y acepta esas creencias, debería llevarlos a ustedes a preguntarse también sobre el lugar del discurso en esas creencias, ¿no? Y las creencias, en el lugar de esas creencias en el discurso, que vendrían a buscar eso, legitimidad, es decir, aceptación. Pero también entender que detrás de todos estos lenguajes con los cuales se buscaría legitimar la obediencia a través de discursos, también se esconden formas de racionalidad o formas de entender el mundo, es decir, ciertas formas epistémicas, como ya concertamos acá, que no solamente son científicas, formas epistémicas que tratan de lograr que sus enunciados se materialicen, que tratan de lograr que sus enunciados creen realidades específicas acorde a sus intereses. Entonces me parece que esa es como la apuesta más importante que deberían recoger de Max Weber, la dominación, el por qué se da la obediencia, bajo qué sistema de creencias, y qué tipo de racionalidad se esconde allí, cómo entra en conflicto con otras racionalidades y qué intereses hay detrás de ella. Aunque Max Weber, más que ver los intereses, trata de ver las formas de racionalidad, cosa que yo no estoy de acuerdo con él. ¿Listo? María Cristina, ¿tiene una pregunta? Ah, no le contesté la otra pregunta, perdón. La otra pregunta era sobre la apuesta y la otra, ¿cuál era? Yo me olvidó, Juan Camilo, ¿cuál era la otra apuesta? La pregunta, la apuesta y la otra era ¿por cuál? Sobre el contexto actual. Pues Ah, ya sí, que, sí. o sea, la apuesta de Max Weber también se sitúa históricamente en un Ajá, establecimiento de un Estado-nación, ¿no? sí. Y pues claramente en la actualidad las apuestas políticas, económicas van contrario al establecimiento de un Estado-nación como estructura física y formal, como lo vivió Max Weber en su época, ¿no? Sí. Evidentemente, el contexto actual ha cambiado la forma en que se entiende la racionalidad de la burocracia. Para Max Weber, la racionalidad de la burocracia inclusive podía reñir con la racionalidad económica, por, digamos, por los procesos, los tiempos, las jerarquías, las diferentes funciones que de alguna forma trata de llenar la burocracia en la vida social, la intención de la burocracia de administrar la vida social, podía reñir eventualmente con la racionalidad económica que solo busca la ganancia. Yo por eso les dije que, a diferencia de Max Weber, no creo que a día de hoy las esferas de valor, digamos, sigan separadas y que difícilmente una racionalidad como la racionalidad política, económica, religiosa, simplemente ninguna puede oponerse a la otra. No, a mí me parece que la racionalidad económica y un tipo de racionalidad económica, que es la racionalidad económica neoliberal,
se ha vuelto como convergente o hegemónica, más bien diría yo, dominante de todas las explicaciones del mundo. Entonces, uno nota que, por ejemplo, con el discurso de la nueva gestión pública, uno nota esa idea de que el ciudadano, que cuando, digamos, un burócrata atiende a un ciudadano, pues ya no atiende a un ciudadano, atiende a un cliente. Y que el burócrata presta un servicio como se presta en cualquier servicio en el mercado. Entonces me parece que la racionalidad burocrática que hablaba Max Weber se ha venido desdibujando y se ha venido prestando para la racionalidad económica. Tanto así que cada vez se tiende a homologar la una a la otra, cuando se habla de esa famosa nueva gestión pública y la idea de que lo público debe funcionar como opera o como razona la esfera económica, y por lo tanto, si es de trabajar con la esfera privada, pues lo busca, porque en últimas el bienestar social que se supone busca la administración pública, pues ese bienestar social se va a encontrar es por la vía del mercado, por lo tanto tienen que prácticamente que fusionarse en una sola racionalidad, la racionalidad burocrática administrativa con la racionalidad del mercado, porque buscan lo mismo, buscar mercados, buscar bienestar social. Esa es como la síntesis que se nos propone con el modelo neoliberal y que en su momento Max Weber no pudo advertir, pero que a mí me parece que a día de hoy es mucho más evidente. María Cristina. Sí, señor, mi comentario y pregunta iba en la dirección de lo que Juan Camilo colocaba al comienzo de su intervención, y es el asunto de, bueno, ¿qué herramientas analíticas consideran ustedes, el profe y todos y todas, que esta postura weberiana nos ofrece a la hora de analizar críticamente los discursos, ¿no? Es decir, a la hora de asumir una posición política desde la cual evaluar los discursos como instrumentos que de alguna manera transportan el poder. Y yo encuentro en mi miopía dos aspectos que para mí son especialmente importantes, pero no quiere decir que sean los únicos, y me gustaría que el profe y mis colegas también me ayudaran pues como a completar ese panorama. Y son los siguientes. El primero es esta idea de, dentro de estas formas de liderazgo, en el discurso político, es muy frecuente que los analistas críticos del discurso detecten, por ejemplo, rasgos de ese lenguaje mesiánico, rasgos de un discurso exhortatorio, de un discurso motivacional o de un discurso que apela a la inevitabilidad de un futuro utópico, sí y solo sí el pueblo se comporta como el líder reclama que se comporte. Hay con frecuencia el apelo al sacrificio como una cosa necesaria para alcanzar metas colectivas relacionadas con un bien superior, etc. Y en el análisis crítico del discurso, esos rasgos se identifican mediante unos marcadores lingüísticos. Yo creo que lo que Weber plantea respecto de esas formas y esas características que tienen los políticos puede servir para nutrir marcos teóricos que nos permitan identificar esos rasgos lingüísticos, por lo menos en lo que tiene que ver con el discurso político. Y en el caso colombiano, pues yo creo que tenemos muchos ejemplos que pueden ser una fuente muy interesante de corpus, objeto de análisis en ese sentido. Peter, un estudiante que creo que está presente en esta reunión, el año pasado nos presentaba, o a comienzos de este año, perdí la noción del tiempo, nos presentaba un análisis crítico del discurso aplicado a los discursos de toma de posesión del presidente Juan Manuel Santos, por ejemplo, y creo que eso es una oportunidad, ¿sí?, muy valiosa para, agarrando las categorías que Weber, entre otros, nos ofrecen, identificar esos rasgos y esas características con frecuencia mesiánicas, con frecuencia motivacionales, con frecuencias utópicas o exhortatorias en el discurso político. Y la otra cosa que yo pienso que nos puede servir de herramienta indiscutiblemente es esto que el profe Giovanni mencionaba hace unos instantes,
de las doctrinas de la nueva administración pública versus la concepción de la racionalidad burocrática de Weber, ¿no? Entonces, esta idea de la nueva administración pública y la manera como ella concibe la relación Estado-ciudadano, por ejemplo, confrontada o puesta en diálogo con lo que Weber plantea acerca de la burocracia y de la racionalidad burocrática, puede dar como resultado un marco teórico bien interesante para entender, por ejemplo, el discurso de las políticas públicas o para entender, por ejemplo, las prácticas discursivas mediante las cuales se ponen en marcha programas y proyectos sociales. Yo encuentro como esas dos posibilidades, pero tengo la certeza de que hay muchas más que yo no alcanzo a ver, y pues supongo que en el espacio reducido de esta sesión no las vamos a desenredar todas, pero pues sí me gustaría que contempláramos más posibilidades también con la ayuda de Giovanni. Sí, claro, con mucho gusto. Y mira que me has puesto a pensar varias cosas. Es decir, Max Weber nos habla de, bueno, digamos, retomando la pregunta así como de manera general, de las categorías analíticas que nos ofrece Max Weber y de cómo, digamos, el discurso de alguna forma puede dar cuenta de ciertos elementos de dominación. Yo venía, mientras tú hacías tu intervención, yo venía pensando, y yo veía que, por ejemplo, ese líder carismático, por ejemplo, el que nos habla Max Weber, que él considera tan importante para poder digamos, hacer política, digamos, él decía que tenía que tener una buena oratoria. Él consideraba importante la oratoria. Pues Max Weber no es reconocido principalmente por ser un teórico de la comunicación, del lenguaje, pero pues de todos modos, sí nos da una idea que en el lenguaje se juega mucho lo que es la vocación del político, ¿sí? Y vocación, como bien dijo Quiñones, como si fuese una fe, o sea, como si fuese una creencia, ¿no? Y me parece que esa idea de retomar, digamos, la construcción así del líder carismático en función del discurso que maneja y, digamos, a qué tipo, digamos, de fuentes de legitimidad apela en su discurso, me parecería una buena apuesta analítica y metodológica para, digamos, empezar a construir marcos teóricos, ¿no? O sea, la idea de cómo busca legitimarse cuáles son los recursos lingüísticos, los recursos del lenguaje, pues creo que ustedes son un poco más especializados en estas categorías, cuáles son los recursos que utiliza discursivamente para legitimarse un líder carismático. Y eso también me llevó a otro autor que me parece muy interesante para ustedes, que es Ernesto Laclau. Ernesto Laclau, ya desde el marxismo, él dice que existe algo que se llama la interpelación. Dice que la interpelación es un recurso muy interesante del discurso político porque crea subjetividades, crea sujetos. Los líderes carismáticos se caracterizan por interpelar y por crear sujetos, como dice Ernesto Laclau. Se caracterizan por exhortar a los ciudadanos, a los hombres de bien o a los colombianos de bien, por interpelar a los obreros o interpelar a los pobres o interpelar a las clases populares. Esta interpelación tiene un objetivo claro y es activar subjetividades en función de un discurso y un proyecto político. Y digamos que al ser, digamos, el político por vocación, un orador por excelencia, pienso que sería muy interesante poder complementar estas categorías de análisis del político con vocación carismático, que se juega en la oratoria su legitimidad, con categorías que nos permitan ver, digamos, qué tipo de racionalidad o a qué tipo de racionalidad apela para legitimarse y a quién interpela. Un poco para saber qué tipo de ideas abstractas son las que está, digamos, de alguna forma poniendo en escena y hacia quién van dirigidas esas escenas abstractas y con qué consecuencias. Sería un poco para finalizar allí
digamos, mi recomendación sobre qué categorías analíticas yo utilizaría o me gustaría profundizar en caso de hacer análisis de discursos que, digamos, tuvieran en cuenta las categorías vistas hoy por Max Weber. Eso sería como mi consideración. No sé si puedo tomar la palabra. Sí. Sí. Juan Camilo, perdón, ¿puedes gritar? Es que yo casi no te escucho. Sí, No. puede salir más durito. ¿Ahí me escuchan? Sí, más durito, sí. Un poquito más duro. ¿Ahí? ¿Mejor? Sí. Es que precisamente lo que el profesor Giovanni estaba mencionando ahorita a lo último me causa pues como una pregunta. No es una pregunta, es como un comentario, pero pues se sale un poco del marco de la discusión, pero tiene que ver con Weber. Y es que nosotros vemos que un elemento importante para el análisis crítico del discurso es pues efectivamente la utilización de teoría social. Pero yo me doy cuenta que Max Weber, propiamente dicho, se constituiría como un eslabón del análisis crítico del discurso. ¿Por qué? Porque efectivamente él construye sus categorías de análisis bajo un ideal de cómo podría funcionar el poder a ejercer. ¿Qué diferencia tiene Max Weber con otros autores? Por ejemplo, voy a colocar el caso del análisis crítico que realizó la profesora en su doctorado y en el análisis crítico que, por ejemplo, realicé yo. Por ejemplo, para el caso de la profesora María Cristina, ella utilizó como teoría social, podría decirlo así, la profesora me podrá corregir, el análisis de los sistemas mundo de Manuel Wallerstein. Y Manuel Wallerstein construyó la teoría no solo también para identificar las categorías de análisis, sino que también para generar una crítica intrínseca a dicho modelo, ¿sí? Para el caso, por ejemplo, de Michel Foucault, las que yo utilicé fue la de tecnología de gobierno y razón gubernamental. Efectivamente, también funcionan bajo la lógica de construir una argumentación teórica de cómo funciona el poder, pero también con la intención de criticarlo. ¿Qué veo yo? Y por eso también puede sonar un poco ingenuo, porque efectivamente requeriría mucha más lectura y quizás es la que el profesor ha realizado, que Max Weber no realiza su crítica hacia dicha conformación del poder, sino que es, digamos, estereotipa la construcción de un funcionamiento del poder, más no genera una crítica intrínseca desde esa teoría social. Quizás el profesor Giovanni me podría corregir si esta pues, argumentación es errada, porque podríamos utilizar a Max Weber como un nivel de análisis al interior de la teoría social. En el caso, como el profesor nos lo está estableciendo en ahorita último, era tomar algunas categorías de Max Weber, pero para poder a nosotros analizarlas críticamente necesitaríamos de otro presupuesto teórico o de otra teoría social para poder generar una instrumentalización, en este caso el análisis crítico del discurso. Eso era lo que quería decir, no es nada más. No, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, digamos, Max Weber trabaja con modelos ideales, pero tampoco es que él es que idealice la sociedad, ¿sabes? Tampoco, por ejemplo, él tiene un concepto que es muy famoso y es como una alegoría que se llama la jaula de hierro. Y él dice que las sociedades modernas son eso, son una jaula de hierro. La jaula de hierro tendría como una especie de barrotes, digámoslo así, constituido por la industria y la burocracia. Y en esa metáfora, la jaula de hierro, él digamos, pone digamos, hace como unas reflexiones muy interesantes que a mi parecer son bastante críticas sobre la sociedad de la época, en donde nos habla de una totalidad administrada, en donde él dice que el destino ineluctable del Estado moderno es llegar a considerar a las poblaciones como una totalidad administrada, que más tarde, pues obviamente Michel Foucault, desde el discurso de la biopolítica, nos va a considerar que digamos, es una serie de tecnologías para afianzar una serie de relaciones de poder. Pero entonces, esa categoría bueno, no es una categoría, es más una alegoría que él hace, la de la jaula de hierro, nos pone a pensar que Max Weber era también consciente que esa totalidad administrada por el Estado, por la economía, por la industria, también perdía algo de su libertad allí, también perdía algo de su libertad, y creo que él era consciente, Max Weber, de esa angustia que se generaba en el marco de la sociedad industrial en la que él estaba asistiendo,
sobre qué pasaba con el individuo una vez que se convertía en una totalidad administrada. Pero bueno, como lo dices, es decir, hay que pensarse otros marcos complementarios de la teoría social que puedan nutrir, obviamente, de una manera un poco más crítica, las reflexiones que hace Max Weber, ¿no? No sé, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Cris? Yo quiero comentar una cosa que no tiene nada que ver con esto, es que yo tengo clase a las 20:30, entonces voy a tener que ausentarme ya, pero no me quería ir sin dar